nosotros hemos cambiado también porque nos hemos dado cuenta de la enorme necesidad de tener a Jesús en nuestra vida. Y aunque somos hijos de Dios y aunque cada mañana buscamos al Señor, porque eso es lo que hacemos los hijos de Dios, buscamos al Señor, hay algo que constantemente lucha dentro de nosotros, ¿ya? Y hoy vamos a tocar ese tema, esa lucha constante, eh, activa, que está dentro de nosotros. Quiero comentarles a nuestros amigos que colporté todos los años que estudié. Es más, colporté verano e invierno. Fui obligada a colportar, porque si no colportaba no podía volver a estudiar. Y una vez que ya me lancé a colportar, no hubo quien me paró. Cada vez que llegaba el verano y el invierno, ¿qué voy a hacer? Voy a colportar. Tuve la experiencia también de ser líder antes de dedicarme a la música, así que agradezco a Dios por la escuela, ¿cierto? La escuela de la vida, como es llamado el colportaje, ¿cierto? La escuela de la vida. En ese momento uno ve, o bueno, en esos momentos uno ve profundamente la mano de Dios actuando a tu favor. Y también, ¿cierto? Hay luchas humanas, hay luchas con la voluntad de Dios y con nuestra voluntad. Yo colporté en dos épocas, por así decirlo, o en dos instancias, una donde tú colportabas solo y otro donde estábamos en grupo, ¿ya? Obviamente yo me quedo con el colportaje grupal, porque uno se inyecta las pilas, no sé, es un amanecer diferente. Bueno, ustedes ahora están viviendo un colportaje diferente. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia, no muda, como dice la Escritura. Y bueno, hay un versículo con el cual vamos a introducir el tema de esta hora. Y es el que queda en Salmos, capítulo 40, versículo 8. Salmos, capítulo 40, versículo 8. No sé si Felipe puede leerlo, por favor. Por favor, Felipe, ¿lo puedes leer? Salmo 48, ¿cierto? Sí. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien. Excelente iniciar con este versículo. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hoy vamos a hablar sobre la consagración. Y tiene mucho que ver la consagración con la voluntad. Hoy vamos a comprender que uno de los pasos que el Hijo de Dios debe dar para consagrarse es rendir su voluntad. Y David lo sabía muy bien. Y es por eso que él puede expresar en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Saben por qué? Porque de forma natural el ser humano hace su voluntad. Busca sus caminos, vive su experiencia. Siempre se trata del yo. Yo quiero esto, a mí me gusta esto otro, voy hacia tal lugar, esta es mi decisión. Como que predomina constantemente nuestro yo. Y justamente ese yo impide que gustemos de la voluntad de Dios. Tanto es que a veces nos da temor descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Les ha pasado? Que oramos por algo, pero y decimos, ¿cierto?, que se haga tu voluntad, pero no queremos que se haga la voluntad de Dios. Y hay una lucha interna en nuestro corazón. Y sucede aquello porque nos falta conocer
al Señor. Nos falta conocer al Señor. Y es por eso que quiero invitarte a que busques Jeremías 24:7. Allí hay un pasaje de la Biblia muy interesante. Eh, Quiero que sepan que el libro Camino a Cristo es un libro hermosísimo que deberíamos leer siempre, sobre todo el capítulo que habla acerca de la consagración. ¿Qué es lo que dice Jeremías 24:7? Le voy a pedir, no sé, ¿quién de los que están aquí presentes ya tienen el texto? Ojalá lo puedan leer, Jeremías 24:7. Le voy a pedir a Héctor. Héctor, ¿estás ahí? Ya. Ya, por Sí, favor, ¿puedes leerlo? Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Estoy llegando. Sí. Ya. Jeremías 24:7. Y dice, le daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Mira lo que dice, interesante lo que dice la palabra de Dios. Te daré un corazón para que me conozcas. Mira, es como extraño, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debiéramos conocer al Señor. Y Dios le está hablando al pueblo, a su pueblo, y le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un corazón con un solo propósito. Un corazón nuevo para que aprendas a conocerme. Y ese es el punto inicial de una vida en consagración. El querer conocer a Dios, el querer saber o el querer descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hoy nosotros vamos a comprender que el corazón necesita ser plenamente entregado a Dios para hacer su voluntad. Nosotros, mientras no decidamos entregar nuestro corazón a Dios, jamás podremos descubrir ni vivir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Fíjate que en el camino de Cristo dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. La guerra contra nuestro yo, con lo que me gusta, con lo que quiero, ese ego, ¿verdad? Cuando alguien te habla mal y tú sientes, ¿cierto?, cómo tu ego te controla y quieres reaccionar. Esa batalla con nuestro yo es una batalla ardua. Y es por eso que Dios dice, mira, tú buscas consagrarte. Primero, tienes que rendir tu yo. Tienes que rendir tu voluntad. Tienes que aprender a conocerme. Y cuando tú vas, ¿cierto?, en este camino conociendo a Dios, comienzas, ¿cierto?, a gustar de la voluntad de Dios. Y por eso David decía, ¿verdad?, hacer tu voluntad me agrada. Pero no siempre fue así. Nosotros conocemos la vida de David y sabemos que en algún momento él hizo su voluntad, porque era rey, porque tenía la autoridad, en fin. Pero muchas veces hacer nuestra voluntad no nos trae alegrías, ni mucho menos, ¿cierto?, algo gratificante. A veces hacer nuestra voluntad o seguir nuestra voluntad nos causa dolor, amargura, porque somos engañados por nuestro propio corazón. Por eso nosotros no podemos seguir las tendencias de nuestro corazón, las inclinaciones de nuestro corazón, porque nos engañan. Y es por eso que el Señor dice, ¿verdad? Te voy a dar un corazón nuevo. Eso es lo que tú necesitas. Porque si tienes un corazón nuevo, aprenderás a conocerme. Que es lo que nosotros buscamos, es lo que tú buscas también. Pero fíjate que en esta entrega, ¿cierto? El poder rendir nuestro corazón a Dios no significa
que debemos hacerlo sin pensar, sin reflexionar, porque eso es lo que no busca Dios. Fíjate que la sierva de Dios dice que el gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega, ni en un reglamento irracional, porque el enemigo nos hace creer, y al mundo le ha hecho creer, que la religión te ciega, te nubla la mente, el sentido, y fíjate que es todo lo contrario. Dios espera que en tu razón, en tu reflexión, en tu entendimiento, puedas comprender que te conviene a ti y a mí entregar nuestra voluntad a Dios. Y eso es un proceso. Ahí está la madurez, la madurez, el tiempo que le dedicamos a Él para estar en su presencia, el estudio de la Biblia, el momento de la oración, experiencias espirituales. Todo eso es un paquete que va fortaleciendo este propósito de alcanzar o de buscar, ¿cierto?, la consagración. Y uno se puede preguntar, si yo entrego mi voluntad, ¿qué estoy entregando? Si yo le entrego mi voluntad a Dios, ¿qué le estoy entregando al Señor? En Isaías 43, 25 hay un texto muy, muy conocido, donde que dice, Dios dice, ¿cierto? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice, y no me acordaré de tus pecados. En el fondo, ¿qué es lo que nosotros le entregamos a Dios cuando rendimos nuestra voluntad? Una vida de pecado. Porque entregamos nuestro egoísmo, nuestra falta de fe, entregamos, ¿cierto?, nuestras pasiones, entregamos nuestro mal carácter, nuestros malos hábitos. ¿Qué es lo que rendimos a Dios en el fondo? Es una vida de pecado. Eso es lo que nosotros estamos rindiendo. Esa es nuestra voluntad, porque somos gobernados por aquello. Entonces, ¿por qué luchamos? ¿Por qué nos cuesta tanto rendirnos a Él, rendir nuestra voluntad, si en el fondo nuestra voluntad solo son aristas del pecado? Es todo eso. Entonces, ¿vale la pena? Fíjate que quiero invitarte a que puedas buscar en Lucas capítulo 14, versículo 33. Es muy interesante lo que dice ese capítulo. Le voy a pedir a Carlos. Carlos, ¿tienes la Biblia cerca de ti? ¿Puedes leer, por favor, Lucas 14, versículo 33? ¿Qué está preguntando? Sí. ¿Está buscando? Sí. Lucas 14. Exacto, Lucas 14, versículo 33. 33. Dice así: así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Muchas gracias. Estas son las palabras de Jesús. Y fíjate, es que es interesante lo que Jesús dice. Es muy interesante porque Él habla de una renuncia, Él habla de una entrega. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo, no puede ser mi discípulo. Porque la consagración busca que tú mueras completamente. Eso busca la consagración. Yo no puedo consagrar mi vida a Dios siendo y manteniendo lo que soy. Por eso el Señor dice, ¿quieres consagrarte? Te acepto ese propósito. Pero lo primero que debes hacer es rendirte. Es rendir tu voluntad. Y solo así serás mi discípulo. Y fíjate que tiene mucha coherencia esto. Y la sierva de Dios dice que no somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Y uno cree que cuando entrega su vida a Cristo ya es un hijo de Dios. Fíjate, y obviamente nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida y lo somos, pero en la vida espiritual, en la profundidad espiritual,
solo somos hijos de Dios cuando nos hemos entregado completamente. ¿Y qué significa eso? Que mis gustos cambian, mi música cambia, mi alimentación cambia, mis hábitos cambian, mi forma de hablar cambia porque yo me he rendido y busco, ¿cierto?, consagrarme completamente a Dios. Eso es ser consagrado. Eso es buscar la consagración. Bueno, cuando uno ve a una persona, ¿cierto?, que se ve o se nota como especial, uno dice, me parece que es consagrada esta persona. Pero en el fondo nosotros no llegamos a percibir la profundidad de lo que es consagrar nuestra vida al Señor. Y fíjate que es simple. Aunque es profunda, es simple. Es rendir tu voluntad. Es gustar hacer lo que a Él le agrada. ¿Y dónde podemos encontrar la voluntad de Dios? En los 10 mandamientos. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Y en dónde más podemos buscar o encontrar la voluntad de Dios? En el ejemplo de Jesús. Los 10 mandamientos me hablan de cómo yo debo vivir para honrar a Dios. ¿Sí o no? Que no debo engañar ni mentir, ¿cierto? Que no debo robar o no debo deshonrar a mis padres, que no debo tener otro día en mi vida. Fíjate que ese es el espejo que me muestra dónde está mi voluntad. Si mi voluntad está rendida plenamente en Dios o todavía mi voluntad predomina en mi ser. Entonces, a la luz de la ley de Dios, yo puedo darme cuenta cómo vivo mi vida espiritual. ¿Okay? Y en el ejemplo de Jesús, siguiendo sus pasos. Entonces, la sierva de Dios dice algo que me llama mucho la atención. Y yo lo quiero compartir con ustedes en este momento. Dice, Dios no puede aceptarnos. Dice que lo que debemos entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. La facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio al hombre el poder de elegir. A ellos le toca ejercerlo, ¿cierto? No podemos cambiar nuestro corazón, ni dar por nosotros mismos nuestros propios afectos, a menos, ¿cierto?, que Dios esté en nosotros. Entonces, salta la pregunta en este momento, ¿le hemos rendido a Dios nuestra voluntad? ¿Hemos elegido rendir nuestra voluntad a Él? Porque esa es la pregunta importante. Si nosotros buscamos la consagración, lo primero, ¿cierto?, es rendir nuestra voluntad, nuestro yo. Y en Salmos 37 dice así, 37, versículo 4 y 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y esto es algo maravilloso, porque cuando dejamos de sufrir porque queremos que el Señor haga su voluntad, dejamos de luchar rindiéndonos a que el Señor haga su voluntad, comenzamos a deleitarnos. Comenzamos a ver la vida diferente. Y entonces ocurre en nosotros lo que ocurrió en Pablo. Ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Y es eso. Eso es la consagración. Que Cristo viva plenamente y abundantemente en nosotros. Cristo al hablar,
al pensar, Cristo al resolver problemas, Cristo al alimentarnos, Cristo en la vida diaria. Cuando Cristo sea nuestro yo profundo en nuestro ser, será ahí, ¿cierto?, donde vamos a vivir un rendimiento completo a nuestra voluntad. Y yo quiero invitarte a que tú, en esta experiencia que estás viviendo en tu vida espiritual, elijas rendir tu voluntad a Dios. Puedes escribirlo en un papel, puedes pegarlo en tu habitación. Elige cada día rendir tu voluntad. Elige conocer a Dios y descubrir que su voluntad es agradable. Su voluntad trae felicidad. Su voluntad es crecimiento. Su voluntad busca desarrollar en nosotros dones. Su voluntad es hacer de nosotros mejores personas. Yo te invito en esta hora a que tú, al buscar una consagración profunda, primero elijas rendir tu voluntad al Señor. Y entonces Él hará. Te invito a orar. ¿Te parece? Vamos a orar. Querido Dios, tú sabes muy bien que dentro de nosotros constantemente hay una lucha, porque siempre queremos hacer nuestras cosas, seguir nuestras tendencias, nuestra voluntad, nuestros gustos, nuestros caminos, nuestros pensamientos. Mas eso no es buscar la consagración. Enséñanos, Señor, a rendirnos a ti. Entender que lo único que vamos a entregarte es una vida llena de pecado y que no vale la pena luchar por eso. Sin embargo, si elegimos rendirnos a ti, podemos recibir tu carácter, en donde Dios sea poderoso en nosotros y en donde toda nuestra vida, nuestro pensar y actuar pueda revelarse tu persona en nosotros. Señor, ayúdanos a poder conocerte. Danos un nuevo corazón, que sea fácil conocerte y aceptar tu voluntad y rendir nuestra voluntad a ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén.